Ay, a ver, continuamos, ¿no? Continuamos con las reformas tanto jurídicas que hizo Nicolás de Pierola, como mencionó, un ratito, no sé por qué pasa estas cosas. Ya. Ah, ¿sí está? Ya. Ya, ahora sí. Ya, a ver, en el aspecto jurídico, como les había dicho, en el matrimonio civil, el Código Civil de 1852, vigente entonces, no contemplaba el matrimonio de ciudadanos peruanos no católicos. A finales de la década de 1890, se inició un debate público que buscaba la aceptación del matrimonio civil en el Perú. En 1897, finalmente, fue aprobada la ley que autorizaba los matrimonios entre no católicos, que desde entonces serían legitimados por las municipalidades. Surgía así el matrimonio civil. La ley fue promulgada por el Ejecutivo el 23 de diciembre de 1897. El Código de Comercio. En 1898 el gobierno de Pierola, convencido de la necesidad de reformar el Código de Comercio, que databa de 1853, nombró una comisión formada por los juristas Luis Felipe Villarán y Felipe de Osma, para que en unión de un personero representante de la Cámara de Comercio de Lima, estudiara la reforma de dicho código. La comisión, integrada después con José Payán, presentó su proyecto basado en el Código Español de 1886. Sería aprobada por el Congreso en el gobierno siguiente. El Código de Minería. La actividad minera se hallaba todavía regida por medio de las ordenanzas de minería de 1785, es decir, de la época colonial con sus enmiendas y adicciones. Después de muchos intentos y de varias comisiones, se logró promulgar finalmente un código de minería, pero en 1900 ya bajo otro gobierno. Pues acá entran, bueno, la cuestión de Tacna y Arica. En 1894 había vencido el plazo de 10 años fijado por el Tratado de Ancón para la realización del plebiscito entre Tacna y Arica, que decidiría el destino final de estas provincias peruanas, que se hallaban bajo administración de Chile como secuela de la Guerra del Pacífico. Pero el gobierno chileno no daba señales de querer cumplir lo pactado. Al principio no prosperaron las negociaciones peruanas, pues Chile exigía al gobierno peruano una garantía para el pago de la indemnización en caso de ser favorecido por el plebiscito. Pero en 1898, el gobierno chileno, ante el conflicto que sostenía con Argentina por la Patagonia, se mostró flexible a negociar la realización de plebiscito. Guillermo Billinghurst, vicepresidente del Perú, viajó a Chile como ministro plenipotenciario para encargarse de esa misión. De las conversaciones que sostuvo con el canciller chileno Raimundo Silva Cruz, se redactó un protocolo por el cual se nombraba a, a la reina regente de España como árbitro para que decidiera sobre los puntos en disputa, quienes tendrían derecho a voto en el plebiscito y si el voto sería secreto o público. Además, creaba una junta directiva encargada de realizar el plebiscito, la cual estaría compuesta por un representante chileno, uno peruano y un español. El tratado que establecía el protocolo fue firmado el 16 de abril de 1898 y fue celebrado por la opinión pública peruana como una victoria. El Congreso peruano lo aprobó. En Chile, el protocolo fue aprobado por el Senado, pero no por la Cámara de Diputados, donde el debate fue más agitado. Finalmente quedó aplazada su aprobación. Evidentemente, la intención de Chile, al firmar ese protocolo con el Perú, había sido evitarse problemas en su frontera norte en el hipotético caso de una guerra con Argentina, por lo que no sorprendió que, tras resolver su litigio en este país, volviera a dilatar la realización de plebiscito. Aún más, asentó su nefasta política de chilenización en Tacna y Arica.
donde promovió la migración de chilenos a esas zonas y el hostigamiento a la población residente. Durante 3 largas décadas, este problema, conocido también como la cuestión del Pacífico, continuaría demandando arduos esfuerzos de la Cancillería peruana, hasta que sería resuelto en 1929 con la fórmula que impuso Chile: devolución de Tacna y retención de Arica. El plebiscito nunca se realizó. No fue culpa de los peruanos, fue culpa de los chilenos. Ahí sí pueden culpar a Chile. Ellos no querían. ¿Por qué? Querían seguir facturando, pues, ¿no? Esa es una de las grandes verdades. Creación del archivo de límites, ¿no? Por decreto del 11 de noviembre de 1896 se creó el Archivo Especial de Límites en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Su función era estudiar y coleccionar los documentos referentes a los problemas de límites que el Perú sostenía con sus vecinos para que sirvieran de fuente de ilustración a los diplomáticos. En contraste con la actitud de Chile, el gobierno peruano se hizo popular en Latinoamérica por sus demostraciones de solidaridad con los pueblos hermanos. Por ejemplo, cuando se incendió totalmente Guayaquil en octubre de 1896, envió el crucero Lima con la correspondiente ayuda para casos de desastres, tales como alimentos, ropa y medicinas. Cuando en 1895 se reinició la guerra por la independencia de Cuba, el Perú, al igual que el resto de los países americanos, dio su apoyo moral a los revolucionarios cubanos. Al intervenir los Estados Unidos en dicha guerra en 1898, el gobierno peruano declaró su estricta neutralidad. Ustedes saben que algo quería pues en Estados Unidos. Eso lo vamos a ver en Guerra Mundial. Claro, porque Estados Unidos también, ¿por qué crees que apoyó a Cuba? Eso sí, eso sí no les prometo que lo vamos a ver. En Guerra Mundial, en el entrometido de Chile. Sí. De modo que a diferencia de lo que había ocurrido en la primera etapa de esa guerra, de la de 1868 a 1878, el Perú no volvió a tener un papel protagónico en la segunda etapa iniciada en 1895, sin duda porque se hallaba más centrada en su propia recuperación tras la Guerra del Pacífico. No faltaron también quienes pensaban que el Perú debía abandonar su tradicional política americanista, es decir, de ayuda desinteresada de las naciones hermanas agregadas por potencias extranjeras, y dedicarse solo a su reconstrucción, ya que cuando le tocó ser víctima de la invasión, el saqueo y la puntuación de su territorio en la guerra de 1879, los demás países americanos se habían mostrado indiferentes e insensibles. Sí, porque digamos nos querían quitar parte de la selva. Esa es una de las grandes verdades. No estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Sí, es una de las grandes verdades, como digo, ¿no? Claro. En 1899, finalizando el mandato de Pierola, se convocaron elecciones. Pierola no otorgó apoyo oficial a ningún candidato. Su partido, el Demócrata, se dividió en dos bandos. Uno de ellos, que iba a la alianza con los civilistas, lanzó la candidatura
del ingeniero Eduardo López de Romaña. El otro bando de los demócratas oficiales designó a Guillermo Billinghurst. En las elecciones se aplicó por primera vez en la historia peruana el voto directo, saliendo triunfador, pues, López de Romaña. Salió a favor. ¿Sí? Salió a favor. Y así es como acaba el gobierno de Pierola, siendo, a ver, sus vicepresidentes, ¿no? En el primero estaba Guillermo Billinghurst, ¿no? Para seguir de esto de lo mismo de Pierola. Y en el segundo vicepresidente estaba Augusto Seminario y Vascones. Hay muchos que estuvieron, bueno, tanto en sus ministerios. Por ejemplo, en la presidencia del Consejo de Ministros estuvo Antonio Bentín y Lafuente, Manuel Antonio Barinaga, Manuel Pablo Lachea Guerrero, Alejandro López de Romaña Alvisuri, Enrique de la Ribagüero Riglos, José Jorge Loaiza. En el ministro de Gobierno y Policía, Antonio Bentín y Lafuente, Benjamín Boza, José María de la Puente, Lorenzo Arrieta, Alejandro López de Romaña, José María de la Puente. Meliton, en Relaciones Exteriores estaba Meliton Porras Osores, Ricardo Ortiz de Ceballos y Tagle, Enrique de la Ribagüero, José Jorge Loaiza, Meliton Porras Osores. Otra vez, sí. Como que se alternaban, ¿no? En Justicia, Instrucción y Culto estaba Augusto Albarracín, Manuel Antonio Barinaga, Manuel Pablo Lachea, José Antonio de la Valle y Pardo, José Jorge Loaiza. En Guerra y Marina, sí, el Ministerio de Guerra y Marina, el coronel Domingo J. Parra, el coronel Juan Ibarra, el coronel José Roja Gil, Manuel Cuadros Viañas, el coronel José de la Puente. En Hacienda y Comercio estaba Francisco Bresani, Manuel José Sobín, Ignacio Rey. En Fomento y Obras Públicas, Eduardo López de Romaña, Manuel Cuadros Viñas, Ricardo Flores Gaviño y Francisco Almenara Butler. Y a la vez, como le digo, así es como acaba el periodo de Nicolás de Piérola para entrar a Eduardo López de Romaña. Y ahí con él mismo, con Eduardo López de Romaña, es donde realmente inicia el segundo civilismo, porque recuerdan, digan, profesor, pero si usted nos nominó del segundo civilismo, no, del segundo militarismo al segundo civilismo, ¿por qué no figura Nicolás Piérola? Nicolás de Piérola era demócrata, mas no era civilista. Que buscaron su apoyo, sí, es una de las grandes verdades, pero como les digo, pero como les digo, no, no pertenecía, no pertenecía, ya que ser demócrata, claro, fue su transición al segundo civilismo, más no, pues sí, vamos a iniciar con Eduardo López de Romaña, el que verdaderamente inicia el segundo civilismo. ¿Quién fue, pues, no? Eduardo López de Romaña. ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué fue conocido?
Ya, ahora sí. Eduardo López de Romaña. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? José Gabriel Eduardo Octavio López de Romaña y Alvisuri. Wow, ¿qué tal nombre ponían anteriormente, no? Sí, así se llama. José Gabriel Eduardo Octavio López de Romaña y Alvisuri. Nació en Arequipa el 19 de marzo de 1847 y muere en Yura el 26 de mayo de 1912. Fue un ingeniero, empresario y político peruano que ocupó la presidencia constitucional de Perú de 1899 a 1903. Fue el primer presidente peruano con profesión de ingeniero. Con él se inició la etapa llamada la República Aristocrática, que duraría hasta 1919. Miembro de una prominente familia arequipeña de raíces coloniales, se educó en Inglaterra y se especializó en la construcción de puentes para las vías férreas. Trabajó en la India y en Brasil. Retornó al Perú y radicó en Arequipa, donde puso sus servicios en beneficio de la comunidad. Dotó del servicio de agua potable a su ciudad natal. Fue propietario de vastas haciendas en el Valle del Tambo. Participó en la defensa durante la guerra con Chile. Durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola fue nombrado titular del flamante Ministerio de Fomento y Obras Públicas. En 1896 llegó a ser alcalde de Arequipa en 1897, nombrado candidato a la presidencia representando a la Alianza Demócrata Civilista. Triunfó en las elecciones de 1899. Durante su gobierno se continuó el desarrollo de la agricultura, la minería y la industria. Promovió la colonización de los valles interandinos y las regiones orientales. Promulgó el Código de Minería de 1901, el Código de Comercio y el Código de Aguas en 1902. Creó el Estanco de la Sal para financiar la recuperación de las provincias de Tacna y Arica en poder chileno y afrontó los problemas derivados de la política de chilenización en dichos territorios que buscaban perpetuar la ocupación. Culminó su mandato sin mayor problema, tras lo cual se retiró a la vida privada. ¿Sí? Es una de las grandes verdades. A ver, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Eduardo López de Romaña, no? Su vida también es interesante, ¿no? Sí, aunque siempre catalogamos, pues, ¿no? De los políticos, ¿no? Hablamos mal, pero hay que saber su verdadera historia, como digo, ¿no? No nos dejemos guiar, ¿no? Porque te pueden decir, no, que tal vez él haya sido peor, ¿no? Bueno, como yo les digo, ustedes van a ser los que van a juzgar. No, ustedes van a juzgar. Ya, a ver, ahora sí, comencemos con Eduardo López de Romaña. Fue hijo de Juan Manuel López de Romaña y Fernández Pascuas. Sí, es un apellido medio largo, aunque parece mentira. Y de María Josefa Alvisuri y Bustamante, miembros de la aristocracia arequipeña de origen colonial. Su padre se dedicaba a la agricultura y era dueño de inmensas haciendas en los valles de la costa y de fincas en la campiña serrana. Nieto de Manuel Fernández López de Romaña, hijo de Manuel Felipe López de Pando y de Joaquín Agüera de Romaña y de los Tueros, y que fue bautizado el 30 de mayo de 1777 en la iglesia de San Pedro de Romaña, en Valle de Trucios. ¿No? Aunque algunos dicen, pues no, ya. Fue bautizado en la iglesia de San Pedro de Romaña, en Valle de Trucios, en Euskera Turcios.
un municipio de la provincia de Vizcaya, en el País Vasco, España. Emigró a América a los 19 años y se casó en Arequipa el 2 de junio de 1813, en el Sagrario con doña María Josefa Fernández de Pascua y Puerto Jiménez Lancho. Ay, no sé por qué tendrán apellidos demasiado largos. Sí. Nacida el 25 de diciembre de 1792, hija única del capitán general don Juan Fernández de Pascua y de doña Catalina de Porto y Jiménez Lancho, pariente por este último apellido Jiménez Lancho de los marqueses de Torre. Inició sus estudios en el seminario de San Jerónimo de su ciudad natal, bajo el rectorado del presbítero Sors. Viajó después junto con sus dos hermanos a Inglaterra para estudiar en el afamado Stonehurst College en la nobleza católica de Gran Bretaña. Siguió la carrera de Ciencias Aplicadas en el King's College de Londres, donde obtuvo el grado de bachiller en 1868. Al recibirse de ingeniero civil, se especializó en diseño y tendido de puentes de hierro para el paso de vías férreas y realizó prácticas profesionales bajo las órdenes del ingeniero Lee Smith. Viajó a la India para supervisar el puente sobre el río Ravi en Silvertown, a petición de la Gran Oficina del Ferrocarril del Norte del Punjab, lo cual hizo cimentar su prestigio y le encumbró a temprana edad en una holgada situación económica. En mayo de 1872 fue inscrito en el Instituto de Ingenieros Civiles de Londres. Pasó después de América como ingeniero a la Public Works Construction Company para la construcción del ferrocarril del Madeira al Mamoré, en la selva de Brasil, fronteriza con Bolivia. Se trataba de un gran proyecto ideado por el coronel estadounidense Church, que debía unir los puntos navegables de Madeira, separados por rápidos y cataratas. Se pretendía con ello abrir la comunicación a extensas plantaciones de caucho y colonizar los valles de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. El proyecto, apoyado por el emperador Pablo II de Brasil, duró 18 meses de sacrificada labor en la jungla, y a la postre, debido a las enfermedades, los accidentes fluviales y a los ataques de los nativos del lugar, quedó diezmada la expedición. López de Romaña salvó afortunadamente la vida, aunque no pudo completar la labor en la que se había encomendado. Con el dinero recibido, Romaña viajó por Europa, perfeccionándose más en su profesión. Regresó a Perú en marzo de 1874, tras 15 años de ausencia, y se instaló en su natal Arequipa. El 20 de marzo de 1877 contrajo matrimonio con Josefa de Castresana, unión de cual nacieron Eduardo, Carlos y Hortensia, sus hijos. Se dedicó a las obras del alumbrado por gas de Arequipa, como ingeniero y gerente. Negoció con el presidente Manuel Pardo para la obtención de 33,000 soles a cuenta de una deuda que el gobierno tenía con el municipio arequipeño, accionista de la obra. Se retiró de la misma cuando las dificultades técnicas y financieras llevaron el proyecto al fracaso. Contribuyó mucho en ello el bloqueo del puerto de Mollendo durante la Guerra del Pacífico, pues impidió que se introdujera carbón. Las cañerías de la fracasada obra sirvieron después para el suministro de agua a la ciudad, lo que se culminaría en 1895. Pasó luego a la agricultura para dedicarse a la producción de caña de azúcar en los valles de Tambo, donde tenía numerosas haciendas, patrimonio de su familia, pero su intento de crear una industria moderna fracasó debido al arraigado de las antiguas estructuras coloniales de explotación y en parte por el hecho que la moderna maquinaria a vapor que había importado fue robada y desmantelada en el mismo puerto de Mollendo. A sus obras de modernización de sus haciendas sumó la construcción del dique de Cachullo, para proteger las tierras del valle de la desembocadura torrentosa del río. Cuando durante la Guerra del Pacífico se produjo el avance chileno a su territorio, se enroló en la defensa con el grado de coronel y como comandante general de las milicias cívicas del Valle de Tambo, donde tenía sus haciendas. 3 batallones de 1,500 hombres tuvieron bajo su mando, de los que solo 200 estaban armados convenientemente. Romaña impidió el ingreso de los invasores chilenos en 1880, obligándoles a su retiro por Mollendo, no sin antes incendiar el puerto. Luego, en 1882, los chilenos trataron de ingresar por Mejía al valle, pero fueron repelidos nuevamente por Romaña, esta vez con el apoyo de los
húsares de Junín. Finalmente, Arequipa fue tomada por el enemigo y la familia Romaña se refugió en Tacna, donde falleció la esposa de Eduardo. Pasado el conflicto, Romaña retornó a Arequipa, donde fue presidente del Club Liberal, director de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa de 1889 a 1895 y 1897, e ingeniero adscrito al municipio local. Entre sus obras públicas destacaron el Puente Grao, al que dotó de un ingenioso arco invertido para darle seguridad, la culminación de la obra de agua y alcantarillado, el puente de Tingo y finalmente la obra de luz eléctrica, todo entre 1885 y 1899. Fue además impulsor de la Sociedad de Artesanos, fundador de colegios y clubes. Terminó elegido presidente de la Junta Patriótica de Arequipa. Tras el triunfo de la revolución coalicionista, demócrata civilista, que encabezó Nicolás de Piérola, en 1895 Romaña fue elegido diputado por Arequipa y ocupó la primera vicepresidencia de su Cámara. Al crearse en enero de 1896 el Ministerio de Fomento, fue designado como su primer titular, aunque solo estuvo durante un corto periodo del 26 de enero al 9 de agosto de ese año. Le dio una organización y los programas adecuados para ponerlo en marcha. La función de este ministerio era dar impulso a las irrigaciones, caminos viales, extracciones mineras e incluso a la industria. En 1897 fue elegido alcalde de la ciudad de Arequipa, cargo que desempeñó de manera notable, realizando obras urbanísticas y de vialización. Volvió al Congreso de la República en 1898, esta vez como senador, y un año después, al llegar a su término, el gobierno de Piérola fue elegido candidato a la presidencia de la República por la Alianza Civil Demócrata. En 1899, finalizando el gobierno constitucional de Piérola, se convocaron elecciones presidenciales. El presidente Piérola, tras un notable gobierno, no otorgó apoyo oficial a ningún candidato. Su partido, el Demócrata, quiso al principio lanzar la candidatura de Alejandro López de Romaña, que había sido primer ministro y ministro de gobierno. Pero Alejandro rechazó la oferta y recomendó que el designado fuera su hermano, Eduardo López de Romaña. Los demócratas se dividieron entonces en dos bandos, que propusieron sus respectivos candidatos. Uno de ellos, el mayoritario, salió con el Partido Civil y lanzó la candidatura de Eduardo López Romaña. He de saber que este, si bien había sido ministro de Fomento del gobierno pirolista, no era militante del partido alguno, era pues un independiente, sin pasiones políticas. Esto y su calidad como profesional destacado y hombre de vasta cultura fue lo que llevó tanto demócratas como civilistas a aceptaran su candidatura. Como candidato a la primera vicepresidencia iba el veterano Isaac Alzamora, líder del civilismo. Se mantenía así la alianza política que le diera origen a la coalición nacional, la misma que triunfara en la revolución de 1894 a 1895 y que había gobernado con Piérola. El otro bando minoritario, los demócratas oficiales, designó como candidato a Guillermo Billinghurst. En las elecciones se aplicaron por primera vez, ¿no? El peruano el voto directo, saliendo triunfador López de Romaña. La presidencia de López de Romaña de 1899 a 1903 tomó el mando de la República el 8 de septiembre de 1899. Carlos de Piérola, hermano del caudillo demócrata, fue presidente de la Cámara de Diputados, mientras que Manuel Cándamo, un líder civilista, presidió el Senado. Esta división respondía al predominio de los demócratas en la Cámara de Diputados y de los civilistas en la de senadores. Sin embargo, las diferencias se tradujeron rápidamente en el pase de los demócratas a la oposición. López de Romaña constituyó su gabinete casi exclusivamente con civilistas, a lo que la mayoría demócrata de la Cámara de Diputados contestó censurándolos. Se produjeron encendidas polémicas parlamentarias acerca de la obligación de dimitir o no de parte de los ministros censurados. Esta lucha entre dos partidos más importantes no se daba solo en el Congreso, sino también en el ámbito de las elecciones municipales. En 1901 triunfó en Lima la candidatura del civilista Federico Helguera, consiguiéndole derrotar nada menos que al expresidente Nicolás de Piérola, quien en un momento de pesimismo anunció su retiro de la política. Sí, es así, ¿no? Digamos, hay candidatos
no, digamos los candidatos, pues no, se pasan, ¿no? Ya bueno, no soy presidente, así como ha habido, no, hay casos de algunos, no soy presidente, ahora me lanzo como alcalde. Bueno, eso hizo Nicolás de Piedra, pero bueno, le ganaron. Sí, ya. Durante su mandato, López de Romaña enfrentó varios levantamientos de partidos del expresidente. Adivinen quién se levanta, pues, ¿no? Los partidarios del expresidente, ¿de quién creen que sea? ¿De quién creen que sea? ¿No? Adivinen quién. No, no es este Nicolás de Piero. ¿De quién creen que sea? Claro, pues, ¿no? De Andrés Avelino Cáceres. Partidos errantes de montoneros, entre los que se contaba el guanuqueño Augusto Durán, crearon por perturbaciones en provincias. Este último fundó en 1901 un nuevo partido político, el Partido Liberal. En el aspecto económico, al fin de alcanzar la solidez económica de la nación, se tomaron, ¿no? Con relación al problema monetario, se buscó la consolidación del régimen de la moneda sana a través de la implantación definitiva del patrón de oro. Este se consolidó por ley promulgada el 14 de diciembre de 1901, por la cual se estableció que la unidad monetaria en la República estaba representada por la libra peruana de oro, la cual debió ser un disco de 22 milímetros de diámetro, con una aleación compuesta de 11 partes de oro con un peso total de 988 miligramos. Con respecto a la recaudación de impuestos, el gobierno decidió negociar con una nueva compañía en reemplazo de la sociedad recaudadora de impuestos, ya que ésta, al solicitarle con urgencia un préstamo, puso dificultades y planteó condiciones beneficiosas. Al respecto, el Congreso promulgó una ley el 13 de diciembre de 1899, por lo que se autorizaba al Ejecutivo a llevar adelante un contrato de recaudación de impuestos en consumo de alcohol, tabaco, timbres de registro de alcabala, de enajenación y productos del estanco del opio, y se incluía también la venta de papel sellado en los impuestos mineros. El Banco Popular ofreció organizar una nueva compañía y así surgió la Sociedad Nacional de Recaudación, que fue autorizada para hacer efectivas las cobranzas de los impuestos mencionados. El gobierno celebró con ella un empréstito de 60.000 libras y prorrogó hasta el 30 de julio de 1906 su contrato para el cobro de impuestos. En su política colonizadora, ¿no? La acción colonizadora en la selva se hallaba en medio del auge de la explotación del caucho. Contó decididamente con el apoyo del gobierno. Así ocurrieron los viajes de los siguientes exploradores, ¿no? El coronel Pedro Portillo, quien en 1901 y 1904 exploró la región del río Pichis, el Pongo de Manseriche, la cuenca del río Perené, navegando además por los ríos Marañón, Amazonas, Yavarí, Putumayo, Napo y la parte baja de los ríos Tigre, Morona, Pastaza y Ucayali. Confeccionó el Atlas del departamento de Loreto y se convirtió en ardiente defensor de la soberanía peruana en la frontera nororiente, estableciendo las comisarías de Tarapacá, Arica y Tacna en la región del Putumayo. Toda esta acción la realizó Portillo siendo prefecto de Loreto. El teniente Numa Pompilio León, quien al frente de la lancha de Quitos viajó desde Iquitos a Puerto Bermúdez para establecer un servicio de correos. Manuel Antonio Mesones Muro, quien en 1902 exploró de Ten a Puerto Meléndez, sentando las bases para la carrera Olmos-Río Marañón. Jorge von Hassel, quien construyó el muelle de Iquitos y recorrió los ríos Pachitea y Piche, siendo además proyectista del ferrocarril de Piura al Pongo de Monserich. En 1901 viajó por el Amazonas y el Marañón. En 1902 exploró el río Napo y en 1903 recorrió el río Curaray y afluente del Napo. Joaquín Capello, quien en 1901 señaló los límites fronterizos del departamento de Loreto y procuró sentar las bases de la defensa militar en la región de la Amazonía sobre la base de un apostadero militar que se establecería en Puerto Bermúdez, Capello tenía la obsesión de otorgar a la Amazonía peruana no solo un sistema defensivo, sino preservar sus recursos porque entreveía que allí estaba el futuro económico del país.
Por eso formó en Iquitos una corte superior y pidió que se consignara el presupuesto de 1902, una partida para la adquisición de 2 vapores y 2 lanchas destinadas al servicio de los ríos orientales. También promovió la colonización de los valles interandinos hasta entonces olvidados. En este campo, ¿no? El gobierno trató de solucionar los problemas limítrofes con los países vecinos. Con Bolivia se produjeron situaciones conflictivas en la frontera situada al norte del lago Titicaca, hasta el Brasil, zona selvática convulsionada por el auge del caucho, aunque también existían problemas de la frontera del sur del lago, hasta Chile, el 23 de septiembre de 1902. El ministro plenipotenciario peruano Felipe de Osma y el canciller boliviano Eleorio Villazón firmaron un tratado, la demarcación directa de la frontera peruano-boliviana, entre el río Suches y la frontera con Chile. La zona materia de mayor conflicto, situada al norte del río Suches hasta la frontera con Brasil, quedó sometida al arbitraje del presidente de la República de Argentina. Sí, necesitaban un árbitro, como siempre. Es una de las grandes verdades. No digamos, bueno, ni tú ni yo. Alguien tiene. Sí, sí, digamos en la anterior pidieron a. Ya, a ver. Ah, con Chile se vivió una situación tensa a raíz de la violenta campaña de chilenización que dicho país desató sobre la población peruana en Tacna y Arica, a las que tenían cautivas desde la Guerra del Pacífico de 1879 a 1883. El plebiscito que debió llevarse a cabo según lo estipulado en el Tratado de Ancón fue prorrogándose indefinidamente. El gobierno chileno clausuró en Tacna y Arica las escuelas primarias y expulsó a sus maestros obligando a los niños y jóvenes peruanos a asistir a escuelas chilenas. Expulsó a los curas peruanos de dichas provincias, así como a toda persona que consideró peligrosa. Eh, por ejemplo, que venga a otro país, no, ah, ya, eres peruano, ya, no, no vas a enseñar. Ah, sí. Prohibió a los peruanos el derecho de reunión y de izar la bandera nacional los días de aniversario patrio. O sea, ellos no celebraban la independencia de Perú. Sí. Expulsó a los trabajadores peruanos del puerto de Arica, boicoteó los negocios y las industrias de peruanos y en muchos casos se llegó al atentado personal y al asesinato en contra de los peruanos residentes en dichas provincias. Al iniciarse estos hechos, el presidente Romaña rompió relaciones con Chile en 1901, las que fueron restablecidas en 1905 para volver a interrumpirse en 1909. Con Ecuador sucedieron incidentes en la frontera debido a la persistencia de ese país en querer ocupar territorios legítimamente peruanos. En 1903 ocurrieron choques armados en el Napo, en la región de Angoteros. Este incidente revivió la necesidad de llegar a un acuerdo, acordándose ya en 1904 a continuar el juicio arbitral ante el rey de España. Sí, imagínense todo lo que habían hecho, todo lo que había pasado. No lo tenía tan mente clara, porque digamos la frontera, porque también se estaban peleando por la selva amazónica, porque estamos en pleno auge del caucho. Y bueno, ¿no? Como ustedes sabrán, los países quieren. Digamos, Perú se solidariza con otros, ¿no? Se solidarizó con Cuba, con otros, tras la guerra, tras el incendio. Pero cuando estuvimos en guerra, ¿quién se solidarizó con Perú? A ver. Digamos, estaban Perú y Chile, los cerca. Bolivia se había retirado, pero ¿quién vino y se solidarizó? Ah, Perú, pobrecito, pobre su gente, mira, acá te damos una lata de atún para que te puedas satisfacer tus necesidades. ¿Acaso dijeron? Pero no, 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 a Perú lo dejaron en las ruinas. Y encima que lo dejaron en la ruina, estamos surgiendo poco a poco. Qué suerte teníamos los peruanos, ¿no? Estamos surgiendo poco a poco con el auge del caucho, pero otros países también querían. Imagínense. Hasta el mismo Bolivia quería un poco del territorio. Bueno, sin nada más que decir, sin nada más que agregar, nos estamos viendo el día miércoles.
El miércoles nos toca a las 9 de la mañana. Así que cuídense, no salgan. Y si salen, salgan con todas sus medidas de protección, la doble mascarilla, como están proponiendo el Estado. Nos vemos. Bye.